La ventaja de estar de ser el último, pues es que ya está todo dicho y pues que simplemente termina, ¿no? Entonces vamos a aprovechar para decir, bueno, que cosas que de manera muy sucinta para avanzar más rápido. El asunto que estamos discutiendo el día de hoy, el efecto sobre las finanzas públicas de una reforma eléctrica, en este caso la que se está proponiendo, se está deliberando pues en el Poder Legislativo en este momento. Es un debate que se debió haber dado en el año 2013, pues entonces yo creo que ya hemos tenido suficiente tiempo para pensar en el problema. La crítica que su servidor y otros hicimos en aquel momento y está documentada pues en videos, en publicación, etcétera, etcétera, fue que el principal problema de la reforma del 2013, el principal más allá de sus propósitos, de sus alcances o de sus intenciones, es que fue una reforma clandestina, pues una reforma que no cumplió auténticamente con el principio de publicidad para algo que es tan trascendente como es el problema de la energía. Esa fue la crítica principal. Y de la reforma eléctrica, sí, energética y eléctrica. Bueno, en aquel momento decíamos, sencillamente, o sea, ¿cuál era la prisa por hacerlo tan rápido? Así que las felicitaciones para la comisión y para la legislatura en general de hacer un foro abierto pues en el tema y tomarlo con tanto tiempo, pues es auténtica porque así debió haber sido desde el principio. Es auténtica y creo que es la mejor cualidad de todas. La primera parte, pues, o sea, la primera lámina, donde ustedes dicen, donde se dice, pues, o sea, que el asunto de que la regulación emergente del 2013, pues, que da origen a una asimetría del mercado y daños a las finanzas del Estado mexicano, pues, o sea, haya sido ampliamente argumentada, incluso cuantificada en 490,000. En este caso, nosotros traemos nada más los datos que pudimos cuantificar en términos contables bien identificados de la cuenta pública del 2020. Y todo esto se deriva de un tema, pues que es un tema que ha sido el tema de todos. El siguiente lámina, por favor. El tema de todos, pues que es que el modelo de despacho, pues nos lleva pues a este modelo de despacho entre el desplazamiento de la generación de la CFE con base pues a este despacho asimétrico en el mercado eléctrico mayorista. Aquí el tema principal pues es la prelación, pero también hay un tema que se ha mencionado en muchas de las otras reuniones, que es el tema de la seguridad versus la intermitencia en el uso de la red. Eso es lo principal. Pero tiene un efecto económico, que es el tema de hoy. Pues el tema de hoy es, ¿qué efecto tiene? Pues tiene el efecto de que lleva a la CFE a utilizar solamente el 55% de su capacidad instalada, con pérdidas de ingresos estimadas en alrededor de 215,000 millones de pesos, solo en la cuenta pública 2020. El despacho económico, el mecanismo por el que se define el orden de las centrales que entran a la energía de la red, con el criterio, digamos, comillas, de que es el costo marginal de generación. Vamos a volver a este tema porque yo creo que este es el tema que ha sido tocado en todas las reuniones, Tiene este efecto para el tema de hoy, 215,000 millones de pesos en contra de la hacienda pública. Luego viene el problema del tema que se centra en el modelo de despacho versus energía, el negocio de las energías irregulares que ha sido tocado, tanto el asunto de los PIEs desde los años 90, también ha sido tocado el problema pues de la inmensa generosidad pues en la emisión de permisos de autoabastecimientos a los privados, etcétera, después del 2013. También el tema, digamos, de los PIEs, pues, o sea, que generan el 31% de las energías y que tiene un contrato bien extraño, pues, un contrato que los retos, pues, en el mundo no existen esos contratos. Pero vamos a volver a ese tema. ¿Sí? O sea, lo regular en el mundo son los contratos que fijan tarifas hora por hora, pues. Eso es lo regular.
Luego, el otro tema que sí tiene un efecto bien calculado y que de verdad, pues, o sea, es un asunto puramente jurídico, es decir, es un debate que la reforma pretende corregir, porque pues es absolutamente claro que el asunto de los certificados de las energías limpias, pues es dramáticamente un fraude de ley, pues. Un fraude pues a los intereses públicos. Desconocer toda la oferta eléctrica derivada de nuestras presas como no limpia, la única energía limpia que tiene el mercado mexicano. Y siendo exactitos, digamos, podríamos decir la única energía alternativa con menos huella de carbono. Y la propuesta que hace la reforma, pues es, digamos, pongamos piso parejo, pues reconozcamos la contribución de la energía hidroeléctrica, que va a ser además modernizada, pues entre otras de las motivaciones, para el intercambio de los mercados, para el intercambio de los certificados de energías limpias, de las cuales, pues, hay que decirlo con toda claridad, hace 1 o 2 años, no recuerdo ahorita en este momento, la CFE fue multada, pues, o sea, de una forma completamente injusta, pues, porque no cumplió, pues, digamos, con los certificados de energía limpia. Bueno, sobre la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, aquí las cosas son mucho más sencillas. La ilustración siguiente, estamos en la siguiente. No, la siguiente. Esa exactamente. Confiabilidad del mercado eléctrico nacional. O sea, uno de los temas fuertes pues, que ofrece la reforma, es decir, queremos fortalecer la confiabilidad del mercado eléctrico nacional. Y sinceramente he seguido los debates, los he seguido. No hay contrapropuesta pues, al asunto de la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. O sea, en esta lámina ustedes pueden observar, léanlo ahí, está el asunto de lo que nos ocurrió en febrero del año pasado con el congelamiento pues de Texas y de los ductos de gas de la que dependen pues todas las plantas combinadas, etcétera. Tuvimos un apagón de 48 horas donde pues o sea el asunto se puso absolutamente fuerte. Lo que no se dijo es que el crecimiento de $3, los millones de BTUs del gas tejano, del que dependen las plantas, a $600 en menos de 24 horas, hizo que todas las plantas privadas de gas apagaran sus calderas. Y fue la Comisión Eléctrica, esto sí lo voy a enfatizar con bastante, fue la Comisión Federal, pues que la empresa pública la que garantizó la continuidad en la capacidad del servicio eléctrico, restaurándola en 48 horas versus pues la más de una semana que se tardaron los productores tejanos en hacer lo mismo. La afectación, pues obviamente, pues o sea, fue al 21% del sistema eléctrico nacional, afectando a 4.8 millones de usuarios. El escándalo fue mayúsculo. El servicio se restableció en 2 horas. Las pérdidas, pues, para la empresa fueron de 60,000 millones de pesos, pero el costo para la economía fue de 7,200 millones de dólares. Y eso que lo resolvimos en 2 días. Si lo hubiéramos resuelto en 10 días, las cosas hubieran sido absolutamente diferentes. Sí, en 17 días, como en el caso de Texas. Esta es la ilustración porque nos pasó a nosotros. Pero la ilustración de España, de Francia, de Alemania, o sea, de todo lo que está ocurriendo en Europa, en este momento, pues, o sea, ponen en evidencia que ante estas eventualidades, verdaderamente, pues, el asunto del modelo tal y como está plantado, pues, o sea, tiene y muestra muchas debilidades. Alemania vuelta al carbón, España está en manos, pues, de una sola empresa, donde su promotor fue quitado por una moción, o sea, fue destituido, y donde sus otros 2 promotores están bajo juicio de corrupción, el yerno del rey y hasta el propio ex rey
en mérito como los protagonistas de la historia de este modelo en el que se basó en el 2003. Bueno, la evaluación después de 8 años, pues o sea, es la observación de estas distorsiones y malas prácticas, el desplazamiento de generación, el free riding, el uso de gorrear por la transmisión y los problemas de seguridad. Finalmente, pues, o sea, pues ustedes conocen mejor que yo, pues ya lo discutieron en otros momentos, la propuesta como tal, pues que es la integración vertical de la CFE, el modificar los mecanismos de despacho, el normalizar, diría yo, los mecanismos de despacho en función de los atributos de la energía, no de un precepto o de una cláusula legal en una legislación además secundaria, eliminar los subsidios y las malas prácticas que favorecen a competidores privados sobre la CFE. Eventualmente se puede llegar a otros modelos de subsidio, pues. Pero esto sí, o sea, esto sí hay que balancearlo, yo creo que ya se ha argumentado mucho. Finalmente, pues la planeación y la operación del sistema eléctrico nacional, pues hacerlo más eficiente, más organizado, eliminar la obligatoriedad pues, de la CFE para comprar por medios de subastas de largo plazo, lo cual es absolutamente pues, la locura. Eliminación de las TEL, o por lo menos modificar sus términos en términos de piso parejo. Finalmente, pues ya me quedan las 3 últimas láminas que al final de cuentas yo creo que han sido pues suficientemente discutidas, pues la CFE garantiza en la motivación de esta iniciativa el 35% de las energías alternativas, más que limpias, que están comprometidas para el 2024 y se pone de relevancia dentro de la motivación la capacidad de inversión que tenemos en el área para pasar pues desde los 90,000 megawatts a otros 70,000 adicionales en 1934. Las conclusiones pues están en las ventajas de planeación, el funcionamiento de un servicio público que pone por encima en la Constitución la garantía del tránsito energético, que no es cosa menor, eso es algo que se debería de haber discutido de una manera particularísima, el asunto de la seguridad nacional, que después de lo de Texas o lo que vemos en Europa, ya no es teoría, es algo que lo podemos observar. El trato justo, pues, para crear un mercado de competidores de mercados, rediscutir, pues, las condiciones de competencia y de los contratos para una transición energética, donde la inversión tanto pública como privada tienen grandísimas oportunidades en el futuro. El futuro, como ustedes saben, es la electrificación. Es como si estuviéramos en el siglo XIX discutiendo el asunto del petróleo para abandonar la energía basada en vapor. De ese tamaño es el asunto. Y en este momento, si me lo permiten, nada más para concluir, estamos más cerca del momento en que Henry Ford fabricó su primer auto en serie, que al momento del perfeccionamiento de los parámetros que le dieron estandarización al siglo del petróleo, que fue el siglo XX, a finales de los años 30. En otras palabras, para concluir esto, digo, este debate apenas empieza. Vamos a vivir con esto las próximas décadas.